Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hande Erçel y Kerem Bürsin están de vuelta, y esta vez no es por una reunión casual ni por una cena secreta. La bomba acaba de explotar en el mundo del entretenimiento turco, los dos están confirmados en una nueva producción y, según palabras del propio director, la tensión entre ellos en el set es palpable y emocional. Todo comenzó con un comunicado discreto por parte de la productora de la serie, que anunciaba la incorporación de ambos actores en el proyecto que se titulará temporalmente Entre Sombras. Aunque el anuncio no especificaba mayores detalles, las redes sociales se incendiaron al instante. ¿Otra vez juntos? Esto no puede ser una coincidencia, escribió una fanática en Twitter. Y no lo es. Una fuente cercana al rodaje reveló que la decisión de emparejar a Hande y Kerem fue del propio director, Cem Talu. En una entrevista reciente, dijo lo siguiente: no podía pensar en otra pareja con más química. Hay algo entre ellos que traspasa la pantalla. Es imposible no verlo. La noticia se tornó más intensa cuando los paparazzis captaron a Kerem saliendo del primer ensayo de guión y su rostro decía más que 1000 palabras. Con una sonrisa nerviosa, intentó evitar preguntas, pero al final no pudo evitar soltar: va a ser un proyecto muy especial, por muchas razones. Por su parte, Hande también fue vista a la salida del estudio de grabación. A diferencia de Kerem, ella fue un poco más directa. Estamos aquí para trabajar. Lo demás, el tiempo lo dirá, comentó con una mirada que no pasó desapercibida para los periodistas. Desde el primer día de grabación, los rumores no han parado. Algunos miembros del equipo aseguran que durante las escenas de ensayo, ambos actores se miran con una intensidad que hace que todos guarden silencio. No necesitas dirección cuando los ves interactuar. Es como si sus cuerpos recordaran lo que alguna vez fueron, comentó un asistente de dirección. Y mientras los rumores de una posible reconciliación crecen, otros apuntan a que esta cercanía podría traer también conflictos. En el segundo día de rodaje, hubo una discusión leve entre ellos sobre una escena. Pero más que una pelea, parecía una pareja sacando temas del pasado, contó otro miembro del equipo. Una situación particular ocurrió durante una escena romántica. Al parecer, el guión indicaba que Kerem debía abrazar a Hande por la espalda mientras ella lloraba. La toma se repitió varias veces, no por errores técnicos, sino porque la emoción era tan real que Hande no podía evitar llorar de verdad. Cuando cortamos, ella se quedó en silencio unos minutos. Kerem le tomó la mano sin decir nada. Fue un momento muy íntimo, reveló el director de fotografía. También se sabe que, fuera de cámaras, ambos están siendo muy cuidadosos. Llegan en horarios distintos, comen en espacios separados y evitan permanecer solos en camerinos. Sin embargo, hay quienes aseguran que las miradas cómplices siguen ahí, que a veces sonríen sin razón y que una energía particular se siente cada vez que están juntos. Una fuente adicional del equipo técnico compartió algo que encendió aún más las alarmas. Durante un descanso, Hande dejó su guión en una mesa y Kerem, sin darse cuenta, lo tomó. Cuando ella regresó, en vez de molestarse, le dijo en voz baja: siempre tomas lo que no te corresponde. Él solo sonrió. Hubo un segundo de tensión, pero también de juego. Esta pequeña escena bastó para que muchos se preguntaran si el pasado realmente ha quedado atrás o si aún hay heridas abiertas. En los pasillos del plató, se comenta que la producción ha tenido que ajustar algunos horarios para evitar que los momentos personales entre ellos interfieran con las grabaciones. Aún así, Cem Talu se ha mostrado firme: lo que estamos capturando en cámara no se puede fingir. Esa conexión no se escribe, se vive. Los fans, por supuesto, están completamente divididos. Algunos celebran el reencuentro profesional como una señal de madurez y crecimiento personal, mientras que otros creen que esto podría revivir viejos sentimientos y terminar mal. En redes sociales, frases como "que el amor renazca en pantalla" o "no se juega con el pasado" se han vuelto tendencia.
Una periodista del programa de espectáculos Luces de Estambul compartió una información delicada. Una noche, después del rodaje, Kerem fue visto entrando al café favorito de Hande. Estuvo allí casi una hora. Nadie más entró. ¿Se estaban esperando? ¿Fue una coincidencia? El personal no quiere hablar, pero las cámaras de seguridad podrían decir mucho más. Días después, durante una entrevista en una rueda de prensa, un reportero se atrevió a preguntar directamente: ¿existe la posibilidad de que esta serie no solo reviva sus carreras juntos, sino también su historia de amor? Kerem miró a Hande por unos segundos antes de responder: a veces, las historias no necesitan respuestas. Solo tiempo. Ella, por su parte, replicó con una sonrisa leve: estamos contando una historia. Lo que pase después, es otro capítulo. Entre líneas, entre miradas, entre escenas que parecen demasiado reales para ser solo actuación, el público se mantiene en vilo. La productora ha decidido lanzar el primer teaser de Entre Sombras en menos de una semana, y ya se anticipa que el video mostrará una escena cargada de tensión romántica entre los protagonistas. Es una escena sin palabras, solo miradas. Pero esas miradas dicen todo, adelantó uno de los editores. Mientras tanto, la prensa no deja de especular: ¿qué tan profesional puede ser un reencuentro cuando los sentimientos no están del todo resueltos? ¿Es posible que este proyecto sea el cierre definitivo de su historia o, por el contrario, el comienzo de una segunda oportunidad? Una estilista del equipo comentó entre risas: a veces, cuando los peino antes de salir a escena, noto cómo Hande se arregla el cabello justo después de que Kerem entra. Como si quisiera que él la viera bien. Y él, sin querer, siempre busca su reflejo en el monitor cuando ella actúa. Puede que estén siendo cuidadosos, pero sus gestos los delatan. No es la primera vez que dos actores con historia comparten pantalla, pero lo que ocurre entre Hande y Kerem parece estar en otro nivel. Hay una mezcla de tensión, nostalgia y deseo no resuelto que mantiene a todos alerta. Incluso los técnicos de sonido han tenido que repetir tomas por susurros espontáneos que no estaban en el guión. En una reciente conversación off the record, un miembro de producción se sinceró: hay momentos en los que todos sentimos que algo va a pasar. Como si estuviéramos presenciando no solo una serie, sino una historia real que aún se está escribiendo. Con el estreno de Entre Sombras programado para el próximo mes, el ambiente está más cargado que nunca. ¿Será esta producción un éxito rotundo por su historia o por la historia detrás de cámaras? ¿Podrán ambos mantenerse en una línea estrictamente profesional o la fuerza de su pasado acabará filtrándose en cada escena? Una cosa es segura: Hande Erçel y Kerem Bürsin han vuelto a compartir el mismo espacio, el mismo set, la misma intensidad. Y aunque dicen que solo es trabajo, todos los que están cerca de ellos saben que hay algo más. Algo que late, que se oculta, que espera. El público ya no solo quiere ver la serie. Quiere saber si lo que ocurre en pantalla es un reflejo de una segunda oportunidad en la vida real. Queremos saber qué opinan ustedes. ¿Creen que esta nueva serie podría unir de nuevo a Hande y Kerem en la vida real? ¿Piensan que la química en pantalla es solo actuación o algo más profundo? Escriban sus opiniones en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse ningún detalle de esta historia que promete emocionar a todos.